Buenos días, mi nombre es Inomar Mercedes, matrícula 2022-3197. El día de hoy vengo a narrarles un breve documental acerca de un video que fue grabado por estudiantes de la clase de laboratorio de termodinámica impartida por el maestro Walter Henry Matthews en el año 2020. Este video está destinado para la misma materia de laboratorio de termodinámica impartida por el mismísimo Walter Henry Matthews. Sin más que agregar, iniciamos. Este video es grabado en el laboratorio especializado en ingeniería eléctrica y electromecánica. La metrología despliega su importancia fundamental. Este campo se centra especialmente en la calibración de instrumentos de medición de temperatura, una tarea crítica para garantizar la precisión y confiabilidad de dispositivos en una amplia variedad de aplicaciones industriales y científicas. Los estudiantes son pasados a una sala donde le muestran muchos de estos instrumentos, y también les explican muchos términos correlacionados con sus carreras y materias que llevan, como transferencia de calor, que hay algunos estudiantes de esta misma materia. Por ejemplo, comienza con la temperatura, que es un parámetro crucial en numerosos procesos, desde la producción industrial hasta la investigación médica, donde incluso pequeñas variaciones pueden tener consecuencias significativas. Los patrones primarios de temperatura, como las células de punto triple de mercurio, son la piedra angular de la metrología de temperatura. A continuación, el guía les explica a los estudiantes cómo el funcionamiento de estos patrones primarios que se emplean en los termómetros de resistencia, como los de platino, que operan según el principio de variación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Estos termómetros ofrecen una alta precisión y estabilidad, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren mediciones exactas y repetibles. Su calibración se realiza mediante la comparación con patrones de temperatura conocidos, asegurando la confiabilidad de las mediciones en una amplia gama de condiciones operativas. Procede a hacerle un par de preguntas que los estudiantes pueden responder con una suma facilidad. Además, explica que el laboratorio también cuenta con sistemas avanzados de control térmico, como los baños de fluido caloportador. Estos dispositivos permiten crear y mantener condiciones de temperatura precisas y estables para la calibración de instrumentos. Además, utilizan fluidos con propiedades térmicas bien definidas para garantizar una transferencia de calor uniforme y controlada, asegurando mediciones precisas y reproducibles. Los intercambiadores de calor son lo siguiente que procede el guía a explicar. Los intercambiadores de calor son otra herramienta clave en el laboratorio diseñado para controlar temperaturas por debajo del ambiente. Procede a explicar el funcionamiento de estos mismos, con el que los estudiantes pueden llevarse un gran aprendizaje sobre ellos. Estos dispositivos también son mencionados por el guía y permiten crear condiciones específicas para la calibración de instrumentos que operan en rangos de temperatura más bajos, garantizando mediciones precisas incluso en entornos extremadamente fríos. Procede el guía a hacer una explicación más detallada sobre este tema. Todo esto es aprendido y recolectado por el aprendizaje de los jóvenes. Algunos toman notas, otros solamente toman el aprendizaje y lo vuelven suyo con propias definiciones que sacan de ellos mismos. Pasa a explicar con demás instrumentos sus funciones, etc. El laboratorio es especializado en metrología de temperatura. Ofrece servicios de calibración y pruebas de instrumento de medición. Todo esto, mientras el guía va explicando, nos asegura su precisión y confiabilidad en una amplia variedad de aplicaciones industriales y científicas. La combinación de patrones primarios, termómetros de resistencia y sistemas de control térmico proporciona una infraestructura sólida para la metrología de temperatura, contribuyendo a la calidad y seguridad de procesos numerosos industriales. A continuación, el guía procede a mostrarles a los estudiantes lo que son varios tipos de termómetros. Les explica sus funciones, en qué temperaturas pueden medir, los parámetros por los que se rigen, etc.
Además de todo esto, durante el viaje se destacaron varios conceptos clave, como son la primera y segunda ley de la termodinámica, que establece los límites fundamentales de la conservación de energía y eficiencia de procesos, como también la aplicación de la temperatura en estos. Se explicó cómo estos principios se utilizan para diseñar sistemas de generación de energía, sistemas de refrigeración, sistemas de calefacción, medidores de temperatura, medidores de presión, entre muchos otros. Además, también se discutió el papel que tiene la termodinámica en la optimización de la producción y el diseño de plantas industriales. Se mostró muchos ejemplos de cómo se utilizan modelos termodinámicos para predecir el rendimiento de sistemas complejos y para identificar áreas de mejora en términos de eficiencia y costos operativos. Durante todo esto, el guía se continúa explicando lo que son el uso de los termómetros para todos estos procesos y ejemplos antes mencionados. Además de esto, los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver demostraciones prácticas de algunos de sus conceptos, como es la operación de una turbina de vapor o un ciclo de refrigeración por compresión a vapor. Todo esto es mencionado por el guía durante su explicación. Se les animó también a los estudiantes a reflexionar sobre cómo los principios termodinámicos influyen en la vida cotidiana y en la ingeniería moderna. Los estudiantes también toman participación de la explicación del guía. Todo esto bajo preguntas hechas por que deja intrigas en los estudiantes, lo que los motiva a participar y a adentrarse en lo que es la explicación. También pueden aplicarse con todos estos conocimientos que ellos han adquirido para poder abordar desafíos energéticos y ambientales de la ingeniería actual. Luego de esto, pasamos a la explicación con el seguro ingeniero guía. Este segundo ingeniero nos viene a explicar detalladamente el funcionamiento y la importancia de lo que son las células de punto triple del agua en la metrología de la temperatura. Estas células proporcionan una referencia estable para la calibración de termómetros y otros instrumentos de medición de temperatura. Les enseña a los estudiantes cómo se ve una de estas en la vida real. También destacó que en estas células se recrean las condiciones en las que el agua coexiste en los tres estados, tanto sólido, líquido y gaseoso, simultáneamente además. Este punto específico, conocido como punto triple, ocurre a una temperatura de 273.16 grados Kelvin o 0.01 grados Celsius a una presión definida. El ingeniero también explicó que estas células son fundamentales porque proporcionan una referencia precisa y confiable para la medición de la temperatura. Además, mencionó que la temperatura del punto triple del agua se utiliza como referencia para la escala de temperatura Kelvin, donde 0 grado Kelvin representa el cero absoluto, la temperatura baja teóricamente posible. Se enfatizó que estas células también deben operar con agua especial, por así decirlo, que ha sido cuidadosamente purificada y controlada para garantizar su consistencia. Procede a hacer un señalamiento nuestro maestro de termodinámica, les da un señalamiento a los estudiantes sobre lo explicado por el ingeniero. También este ingeniero menciona que el tipo de agua, conocida como punto triple, se caracteriza por tener una composición específica. Asegura que su punto de congelación y fusión, además de la ebullición también, ocurren a una misma temperatura. Con todo esto, los estudiantes están observando cómo se lleva a cabo la calibración de termómetros utilizando estas células de punto triple, cómo se mantenía la temperatura con una precisión estándar. También se les explica cómo la estabilidad de estas células contribuye a la precisión de las mediciones de temperatura en una amplia gama de aplicaciones, tanto industriales, científicas, cotidianas, etc. Con esto, los estudiantes van comprendiendo más lo que el Indocal hace en el laboratorio de termodinámica. Procedido a esto, continuamos con un pequeño resumen de todo lo que pudieron aprender los estudiantes de la clase de laboratorio de termodinámica y transferencia de calor impartida por el maestro Walter Henry Matthews durante este recorrido de 2020. Durante el recorrido por todo ese laboratorio de termodinámica del Indocal, los estudiantes fueron instruidos en el fascinante mundo de la metrología de temperatura. El ingeniero guía explicó detalladamente la importancia de la calibración
de instrumentos de medición de temperatura en diversos sectores industriales. Para garantizar la seguridad alimentaria en la industria de alimentos también podría ser. Se discutió también el papel fundamental de los patrones primarios de temperatura, como las células de punto triple de mercurio en la calibración de termómetros. Estas células proporcionan referencias estables y precisas para la medición de temperatura. Aquí tenemos al maestro dando su opinión sobre los temas explicados por el ingeniero y dando otro punto de vista a los estudiantes de todo lo que pudieron haber aprendido. Además de todo eso, también se profundizó en el uso de termómetros de resistencia y su calibración mediante la comparación con patrones de temperatura conocidos. Los estudiantes aprendieron sobre el funcionamiento de sistemas de control térmico, como los baños de fluido caloportador, que permiten crear condiciones de temperatura específicas para la calibración de instrumentos. Uno de los destacados de todos los puntos trabajados fue la explicación detallada sobre las células de punto triple de agua. Estas células recrean las condiciones en las que el agua coexiste en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, simultáneamente, a una temperatura y presión específicas. También, durante el recorrido se resaltó la importancia de utilizar el agua especial purificada y controlada para garantizar la consistencia y la precisión de las mediciones. Durante todo el recorrido, los estudiantes tuvieron la oportunidad de observar cómo se lleva a cabo la calibración de termómetros utilizando estas células y cómo se mantenía la temperatura con precisión. Además, expresaron sus opiniones sobre la relevancia y la aplicación práctica de lo aprendido en el laboratorio en diversos campos de la ingeniería y la industria. Estoy seguro de que todos los estudiantes pudieron aprender mucho de este recorrido y que se divirtieron bastante. Fue un placer para mí haberles narrado este documental. Muchas gracias por ver el video.